Hola, ¿cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Bueno, quiero darles la bienvenida a este video donde vamos a ver un tema yo creo que es de interés para todos los coloristas que me están viendo en este momento. ¿Y a qué me refiero? No es el color que esperaba. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Hasta de los mismos profesionales, ¿no? Dicen, el color está lindo, mi clienta me felicitó, pero yo como colorista no estoy del todo conforme con el resultado. Algo más pude hacer para que me salga exactamente como quería el color. Y yo sé, porque soy parte de esta comunidad, parte de este grupo de profesionales que amamos la colorimetría. Entonces, para eso, hoy quiero darte algunos tips que te van a ayudar muchísimo a entender por qué puede estar sucediendo esto, por qué no llegas a ese color que estás buscando, ¿ok? Y para eso, ¿ok? No es el color que quería, no es el color que quería. Quise llegar a una coloración diferente, me salió parecido, pero no igual. Entonces, los puntos importantes a tomar en cuenta es, para las personas que quizá también recién están iniciando, este primer paso, primer punto va a ser muy importante porque tienes que pensar que aplicar directamente el tono deseado no siempre te va a dar buenos resultados. Aplicar siempre el tono deseado, el color deseado por tu clienta no te va a dar siempre buenos resultados. Por ejemplo, imagínate de que estamos hablando de una base de tu clienta, una base natural 4 castaño, ¿ok? Esa base 4 castaño le vas a poner oxidante de 20 volúmenes, vas a llegar a un 6 y al llegar a un 6, lógicamente va a aparecer la pigmentación de la persona, ¿ok? Si tú, por ejemplo, si la persona te pidió un tono, vamos a ponerle un 645, va a dar la coincidencia de que ese 645, si lo aplicas de manera directa, que es el mismo tono que te pidió tu clienta, te va a quedar muy bien, te va a quedar 645. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si lo que la clienta te pide es un 5,4, que es un castaño claro cobrizo? Eso es lo que quiere tu cliente, un castaño claro cobrizo. Y tú le aplicas el mismo 5,4. Como la clienta anterior le aplicaste el 6,45 y te quedó bien, tú dices, ok, le aplico el mismo 5,4. Pero ¿qué va a suceder? De que tu resultado de color va a ser 5,46. Oye, y un 5,46, déjame decirte que el rojo es un reflejo que tiene mayor fuerza que el cobrizo, por lo tanto, por más que sea secundario, tu color se va a ver rojo. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que no tomaste en cuenta la pigmentación de la persona, que era un rojo anaranjado, y ese rojo anaranjado se sumó con el anaranjado, el tono cobrizo, que te pidió tu clienta y que tú aplicaste, y por lo tanto ahora tienes mayor cantidad de un tono cobre y con algo de presencia de rojo. Y el color lógicamente no te quedó bien y tu clienta no va a estar contenta. Llegó tu siguiente cliente y te pide un 7,6. Entonces, como me pide un 7,6 y yo tengo la idea de que debo aplicar el mismo tono que mi clienta me pidió, le pongo el 7,6 y se lo aplico. ¿Qué va a suceder al aplicar el 7,6? Que tu resultado de color, ¿cuál crees que va a ser? ¿7,6? Déjame decirte que no. Tu resultado de color va a ser un 7,46. O sea, un reflejo principal va a ser cobrizo. ¿Y esto por qué? Porque se va a juntar con la pigmentación de tu clienta y eso va a originar que este reflejo que ves acá rojizo se va a juntar con el reflejo dorado de la pigmentación y cuando tú juntas en colores amarillo con rojo te da anaranjado. Por lo tanto estás potenciando el reflejo cobrizo en ese cabello. Imagínate qué importante tomar en cuenta que no siempre se va a aplicar el tono que tu clienta desea, como pensando que va a ser el resultado final. Segundo, no tomar en cuenta el fondo de aclaración. Eso te voy a decir de que cada altura de tono va acompañada de un fondo de aclaración, de la pigmentación de las personas.
El cabello negro, cabello moreno va a estar acompañado siempre de un rojo como pigmentación natural, que en número sería 1,6 y 2,6. El 3 y el 4 también son parte del rojo, pero como ya son ligeramente más claritos le decimos rojizo, pero igual sigue siendo 1,6, sería 3,6 y 4,6. Ya cuando el 5, un cabello castaño claro, ya te aporta un rojo pero con algo de cobre. Por eso el fondo de aclaración es rojo anaranjado y te queda 5,64. El reflejo que aparece, el fondo de aclaración que aparece en un cabello rubio oscuro es anaranjado, por lo tanto es 6,4. El reflejo que aparece en un fondo de aclaración 7 es anaranjado amarillo, que en número sería 7,43. El reflejo que aparece en un 8 sería amarillo, que en número sería 8,3. El reflejo que aparece en un 9 va a ser amarillo claro, que en número sería 9,03. Y el que aparece en el 10, en una altura 10, que es un rubio extra claro, sería un amarillo muy claro y que se representaría como un 10,003, pero como no existen tres reflejos, se representa como 10,03, ¿ok? Entonces, esto es algo que no puedes dejar de lado. Tienes que pensar de que si tú tienes una base 4, cuya pigmentación de ese cabello 4 castaño es rojiza, pero si le pones 20 volúmenes vas a terminar con un anaranjado, por la claridad. La claridad te aporta un fondo de aclaración diferente. Y siempre vas a usar oxidante, así que siempre vas a estar cambiando los fondos de aclaración. Por ejemplo, si no tomo en cuenta el fondo de aclaración, ¿por qué? Porque existe, ya sabemos, ese fondo de aclaración en todas las personas, en la parte natural, en el crecimiento, obviamente, ¿no? Imagínate que tu cliente quiere un 7,34, ¿ok? Obviamente el fondo de aclaración de un 7 yo sé que es anaranjado amarillo, por lo tanto es 7,43. Y si ahí yo le pongo un tono aplicado, vamos a decir que este tono aplicado tendría que ser, vamos a ponerle, porque si yo digo el tono deseado es 7,34 y mi fondo de aclaración es 7,43, lógicamente que tengo que pensar de que si yo le pongo un 7,31 me va a dar el 7,34 que quiere mi clienta. ¿Por qué? Porque este tono ceniza va a neutralizar la mitad de este cobrizo. Pedro, ¿y por qué es la mitad si el cenizo neutraliza el cobre? Sí, pero este cenizo, como lo suelo decir yo dentro de mi metodología, es como si tuviera medio kilo de color. Y este cobre, que es primario, porque este es secundario, por eso digo que es como si tuviera medio kilo de color. Y este cobre, que es primario, es como si tuviera 1 kilo de color. Por lo tanto, medio kilo se va a neutralizar con medio kilo y te va a sobrar medio kilo solamente. Por eso es que pasa acá como reflejo secundario de medio kilo. Y el dorado, que nadie lo tocó, queda como reflejo principal. Qué interesante, ¿no? Y ya tienes tu 7,34. ¿Qué pasa si la cliente quiere un 5,5? Si la cliente quiere un 5,5, entonces el fondo de aclaración de un 5 hemos dicho que es rojo anaranjado, que en número sería 5,64. Entonces ese 5,64 y el tono aplicado, ¿cuál sería el tono aplicado si lo que quiero que me quede es un 5,5? Oye Pedro, ¿y si le pongo 5,5 de frente? No, pues, porque si le pones 5,5, tu resultado va a ser 5,56. Y tú no quieres eso, tú quieres 5,5. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Tendríamos que poner un tono ceniza. Ceniza, pero Pedro, si pones un ceniza vas a neutralizar el cobre y te va a quedar 5,6 y tú quieres 5,5. Claro, si pusieras el mismo peso del reflejo, es decir, 1 kilo contra 1 kilo. Pero si te estás dando cuenta, el reflejo cenizo es un reflejo principal. Tiene 1 kilo de color, según, insisto, mi metodología. Este kilo de color va a neutralizar totalmente este medio kilo de cobrizo. Entonces te va a sobrar medio kilo de cenizo. Oye, entonces me quedaría, el medio kilo de cenizo me quedaría después del rojo, o sea, como un 5,61. Así es. Y como te va a quedar un 5,61, cuando tú tienes la misma cantidad de rojo y ceniza, formas irisado.
Pero cuando tienes el doble de rojo, que va a ser ese caso porque vas a tener 1 kilo de rojo y solo medio kilo de ceniza, cuando se presente ese caso que hay el doble de rojo, o dicho de otra manera, la mitad de cenizo, el color se vuelve caoba. Y es así como vas a obtener finalmente tu reflejo caoba que quieres. Acuérdate que el caoba es un rojizo amarronado o es un marrón rojizo. Entonces lo vas a obtener con ese 5,1. ¿Ok? Y finalmente, el tercer motivo por el cual el color que querías no te quedó. ¿Ok? Y el motivo por el cual el color que querías no te quedó tendría que ser por no respetar la altura de tono del color que vas a aplicar. No respetar la altura de tono del color aplicado. ¿Ok? Oye, Pedro, ¿y cómo es eso? Mira. Imagínate que tu cliente quiere un 833, o sea, porque le encanta el dorado y quiere un dorado profundo, ¿ok? Y tú dices fácil, ¿por qué? Porque claro, mi clienta, si tiene una base 5, yo le pongo oxidante de 30, voy a llegar a un 8, al llegar a un 8 va a aparecer un fondo de aclaración 8,3, que es amarillo. Entonces, oye, fácil pues, entonces lo que hago es aplicarle un 833, que es lo que me pide, y me va a quedar 833. Pero ¿qué pasa si vas a tu almacén y no encuentras 833? Pero para tu suerte, dices tú, encontraste 933. Y el 933 cuando lo aplicas, feliz, aplicas, tú dices, ok, le va a quedar como ella quiere, le aplicas el 933, termina el tiempo de exposición, le lavas el cabello a tu clienta y, oh sorpresa, te quedó 8,3. Pero no puede ser, si yo apliqué un tono profundo 933, ¿cómo me va a quedar 8,3? Porque el 9,33 es un reflejo profundo, sí, pero para la altura de un 9. Mientras más oscura es la altura de un tono, más concentrado es su reflejo. Así que un 933 va a actuar como si hubieras puesto un 8,3. Y esto yo, para poder entender esto al 100%, yo creé una de mis reglas, que es la regla del medio kilo, que se dicta en toda una clase dentro del curso que habitualmente dicto y que seguramente si sigues mis redes vas a saber cómo comunicarte conmigo, porque siempre estoy colgando en Pedro Cuervo Academy todo lo relacionado a mis cursos, ¿ok? Perfecto, entonces esto va a actuar como 8,3, así que me va a seguir quedando 8,3. Así que cuidado con eso. Llega otra cliente que quiere un 6 natural. ¡Ah, qué fácil! Le voy a poner un cenizo. Le voy a poner un 6,1 y encima el 6,1 es que siempre lo uso. ¿Y por qué le pondría 6,1? Porque el fondo de aclaración de mi clienta va a ser 6,4 cobrizo, 1 kilo de cobre y necesito 1 kilo de cenizo. Entonces le pongo 6,1. Listo, solucionado el tema. Pero 6,1 uso bastante. Y adivina qué, cuando vas a tu almacén te vas a dar cuenta que se te acabó el 6,1. Es más, no tienes ni siquiera altura 7. El único cenizo que tienes es altura 9 y es profundo. Oye, pero un profundo es bastante cenizo, ¿no? Porque es más que tener, digamos, un cenizo normal. Acá tienes reflejo primario y secundario, es bastante. Bueno, sí, efectivamente es bastante, pero es bastante para un 9. Así que si por ahí se te ocurre usar un 911, tu resultado va a seguir siendo 6,4. Porque según esta regla que te cuento del medio kilo, este reflejo en el mundo de los 6 va a funcionar como si fuera un 6,001. O sea, no tiene fuerza. No tiene fuerza. Es como aplicar nada. Ah, no, entonces le aplico 811. Bueno, el 811 va a funcionar como si fuera un 601. Y un 601 te va a neutralizar a medias el reflejo cobre. O sea, acá tu resultado va a ser un 6 marrón ligeramente cobrizo, que tu clienta se lo va a ver y te va a decir, oye, mi cabello sigue cobre. Entonces tampoco es una solución. ¿Ok? Perfecto. Entonces yo creo que con estos 3 consejitos o estas, digamos, esos 3 temitas que he tocado dentro del gran tema de por qué no me quedó bien mi color, yo creo que vas a poder solucionar
todos esos colores a los cuales querías llegar a un 100% bien, que sea como tú lo deseabas, y te va a ir seguramente súper bien. ¿Ok? Perfecto. No me queda más que darte las gracias por estar conectado viendo mi video. Te lo agradezco muchísimo y solamente te voy a pedir que por favor lo compartas. Comparte los videos, dale like, dale me gusta, ¿ok? Y comparte por favor, porque hay muchos profesionales como tú que quieren escuchar esta información, que es información muy poderosa y que le va a ser de mucha utilidad a muchos profesionales del color. Así que por favor, apóyame con eso. Y no te olvides de seguirme en mis redes de Facebook, de Instagram, YouTube y TikTok, porque siempre estoy colgando videos todas las semanas con un mensaje muy poderoso sobre este maravilloso tema de la colorimetría. Y no nos olvidemos que el conocimiento nos da poder, el poder nos da confianza y la confianza fideliza a nuestros clientes. Nos vemos.